Santiago Cafiero, jefe de gabinete o administrador de la pandemia. Jefe de gabinete y administrador de la pandemia. Cuando asumiste, intuyo que no estaba ni siquiera en tus planes una cosa así, a lo que estás abocado hoy, casi 24 horas. Nosotros asumimos con una clara restricción en lo fiscal, con proyectos que tenían que ver con salir de un modelo de especulación financiera, ir hacia un modelo de producción y de empleo, salir de un modelo de concentración de la riqueza en pocas manos, ir a un modelo más distributivo. Y sabíamos que teníamos que resolver un tema de deuda fuerte, estructural, que había dejado el macrismo, una deuda insostenible, como planteaba, al principio empezó a plantear el ministro Guzmán, y así fue. Teníamos esos desafíos por delante. A esos desafíos, a esa crisis, se sumó otra crisis. Pero a ver, ¿pasaste esa puerta? ¿Cuánto tiempo estuviste trabajando, digamos, en estos proyectos que venía a plantear Alberto Fernández como cambio de la gestión anterior antes de que estallara la pandemia? ¿Meses? Mira, lo primero creo que fue muy importante haber conseguido la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva. Te digo, el margen que tuviste acá para trabajar, por eso, esa ley previo a lo que estamos viviendo. Esa ley es una ley bien troncal, creo, de la gestión nuestra. No contábamos con presupuesto 2020, sino que tenemos un presupuesto prorrogado. Y también es importante entender que el proyecto de Solidaridad Social y Reactivación Productiva también modificó cierta carga tributaria que le aliviaba a los sectores que más capacidad contributiva tenían y castigaba a los sectores más populares, digamos. Revertir eso, reorientar eso, también le dio la posibilidad al Estado Nacional de empezar a tener recursos para distribuir. Por eso hicimos, cuando apenas llegamos, algunas políticas de tinte distributivas. ¿Cuáles fueron? Los bonos a los jubilados de la mínima de 5.000 pesos, los bonos también para los titulares de asignación universal por hijo o asignación universal por embarazo. Avanzar y empezar, como decía Alberto Fernández, el presidente, en la campaña. Vamos a empezar por los últimos para llegar a todos. Vamos a empezar por los que menos tienen para llegar a todos. Esos compromisos, sumado a la tarjeta alimentaria, sumado a los medicamentos gratuitos para los afiliados de PAMI, eran medidas que se iban tomando en esta línea. Y a eso se vino la pandemia. Y ahora con lo que vos me decís, entraste a esta puerta, ¿cuánto tiempo estuviste? Y yo te puedo decir que nosotros con el coronavirus, si tengo que hacer un poco de memoria, ya en enero con el ministro Ginés ya empezábamos a recibir los primeros reportes y los primeros informes que se los fuimos a acercar al presidente. Pero enero Ginés todavía decía no va a llegar el coronavirus a la Argentina. Todavía éramos no, sabíamos que iba a llegar, no sabíamos que iba a llegar tan rápido. Pensamos que iba a estar llegando más para el invierno, se sabía muy poco de la enfermedad. Enero, febrero es peor el dengue, hay que estar más preocupados por... Vos pensás que en enero esas declaraciones se hacen cuando recién aparecían los primeros casos en Europa. Primeros casos en Europa aparecían en el mes de enero. A fines de enero aparecían los primeros casos en Europa. En febrero lo mismo. En febrero se empezó a ver cómo los casos avanzaban, sobre todo en España, en Francia y en Alemania. Y después el 3 de marzo tuvimos el primer caso nosotros. El 11 de marzo la Organización Mundial de la Salud declara al coronavirus como una pandemia. Y el 19 de marzo ya el presidente decreta, con el decreto 297, decreta el aislamiento social preventivo y obligatorio. La cuarentena. La primera cuarentena. La más estricta, la más estricta, que tuvo un cumplimiento... Y la que supongo que creían tener algún tipo de espalda económica, más allá de la crisis, por supuesto, que veníamos arrastrando de la gestión anterior. Una cosa era plantearte el 20 de marzo, 19 de marzo, todos pensábamos 15 días, 30 días, 2 semanas. Se acaba de anunciar la 10ª prórroga. Cuando termine van a ser 150 días. No tiene que ver nada que ver este momento de aislamiento con las actividades que se pueden realizar y con la cantidad de actividades que se están reanudando. Nosotros esta nota no la podríamos haber estado haciendo durante esa cuarentena, digamos, o durante ese aislamiento, y hoy sí lo podemos hacer, y muchísimas actividades, digamos, ¿no? ¿Qué pasó? Nosotros hicimos se decretó un aislamiento social preventivo y obligatorio en todo el territorio nacional. Eso hizo que empecemos a tener todo el aprendizaje que había que tener, fortalezcamos también el sistema de salud,
hagamos las inversiones necesarias en el sistema de salud para poder soportar una enfermedad que se venía en la Argentina, que ya estaba, y que teníamos que contenerla. La primera instancia de la pandemia es la contención, es decir, tratar de contener de que el virus no entre. Una vez que entra y empieza la circulación comunitaria, empieza la instancia de mitigación. Hoy, actualmente, estamos en una instancia de mitigación, que quiere decir, bueno, cómo vamos resolviendo ya la cuestión de convivir con un virus que está en nuestro país y que va a seguir enfermando a más argentinos y argentinas. Entiendo, digamos, que no estamos como el 19 de marzo en cuanto a la restricción de actividades, pero digo, frente a la crítica de entrar a una cuarentena sin saber cómo salir, sin tener un plan de cómo salir, porque de hecho estamos a 100 y pico de días, van a ser 150 cuando se cumplan, y muchos preguntan, bueno, ¿cómo se sale? Creo que no hay grandes críticas, por lo menos a lo que tiene que ver con esta decisión rápida de acuarentenarnos. Ahora, ¿después nos hizo muy largo? ¿No siguieron apostando a la misma herramienta? No, porque lo que se hizo fue una reapertura programada, es decir, se hizo una cuarentena muy fuerte y después se empezó la programación de la reanudación de actividades económicas y hasta algunas sociales. Digo, hoy en este horario creo que ya se puede salir a correr todavía en la Ciudad de Buenos Aires o salir con los chicos, es decir, que hubo actividades que se fueron reanudando en el tiempo. Hubo una instancia donde se fueron programando las reaperturas y se fue cumpliendo. Las actividades industriales, las actividades comerciales y hasta incluso estas actividades sociales se fueron pudiendo hacer. El país, que al principio se tomó como un todo y se decretó el aislamiento para todo el país, después empezó a ser más focalizado. Entonces hablábamos en ese momento, ¿te acordás?, de cuarentena focalizada. Entonces decíamos, bueno, ¿dónde está focalizada la cuarentena? Bueno, allí donde están los casos, donde hay circulación comunitaria. Bueno, eso se fue avanzando. Hoy, el 87% de la actividad productiva del país, productiva y comercial del país, está autorizada a realizarse, el 87%. Pero esto no quiere decir ni mucho menos, digamos, que vaya a reactivarse en esa medida. No, claro, porque tenemos una pandemia, pero no es la cuarentena la que provoca y la que produce las cuestiones económicas que estamos soportando. Es la pandemia. Cualquier país que haya tenido con más laxas medidas de prevención o menos laxas medidas de prevención, o más rígidas o más laxas medidas de prevención, cualquier país está sufriendo las mismas consecuencias económicas. Es cuestión de mirar Brasil, o es cuestión de mirar Chile, o es cuestión de mirar Estados Unidos, que son países que quizás tomaron medidas distintas con respecto al cuidado de la salud, hicieron quizás cuarentenas menos estrictas que la Argentina y sin embargo tiene un impacto económico igual. Más resto económico para salir después. Con más resto económico para salir después, hay que ver, pero en líneas generales es cierto que eran países que no habían tenido a Macri de presidente 4 años antes, que no habían tenido ya las consecuencias económicas de una pandemia que ya se habían manifestado. Las mismas consecuencias económicas de una pandemia son O sea, que vos decís que el agravamiento de la situación económica tiene que ver con crisis sobre una lo crisis. Que dejó la gestión de Macri. Nosotros estamos montados en una crisis, producto de la pandemia, sobre una crisis anterior, que fueron los 4 años de Macri, que dejó 250.000 empleos privados menos en Argentina, que dejó una inflación promedio de más de 250% en 4 años, que dejó un endeudamiento inédito que llegó al 91% del PIB. Ese es el país de Macri. Aumento de la pobreza, aumento de la desocupación. Sin embargo, mucha gente apostó y volvió a votar a ese país de Macri. Sí, está bien. Deben haber confiado de que entonces en 4 años, habían sido 4 años evidentemente muy malos. Creo que esto a todo el mundo le parecía que era así, pero de todos modos confiaban en que el expresidente podía revertir esa situación. Yo no cuestiono a los argentinos y argentinas que cómo eligen, digamos. Lo que digo es que nosotros expresábamos otras prioridades y a nosotros sí obtuvimos los votos mayoritarios como para el 27 de octubre empezar a torcer la historia. Pero sí, Santiago, cuestiona, digo, no lo quiero poner en plural, sino, digamos, las veces que te escuché, argentinos y argentinas que deciden salir, digamos, por ahí
a manifestarse lo han hecho contra la cuarentena, con el tema Vicentín que ahora vamos a estar hablando. Ahí sí hay un cuestionamiento sobre, digamos, si es legítimo el reclamo que salen a hacer contra la reforma judicial. No estoy hablando de los políticos, estoy hablando de la gente que sale y reclama y que en general tiene que ver con... No, y si los políticos reclaman también es legítimo. Lo que nosotros cuestionamos no son los reclamos, nosotros cuestionamos las formas. ¿Vos crees que es espontáneo, que es un reclamo espontáneo, que la gente que salió a decir? No, nosotros pensamos que nosotros somos una fuerza política del campo nacional y popular. Jamás vamos a estar en contra de las manifestaciones populares, ni mucho menos. Y siempre consideramos que son legítimas. Ahora, lo que pensamos, de todos modos, es que en estos casos, en casos donde la pandemia azota sobre todo la ciudad de Buenos Aires, sobre todo la zona del AMBA, nos parecía, y es lo que nosotros planteábamos, nos parecía muy riesgoso el método que se estaba usando para manifestar que estaban en contra de tal o cual medida, las medidas que vos planteabas anteriormente. Ahora, lo cierto es que eso evidentemente de todos modos se llevó adelante. Y a nosotros nos preocupaba y nos sigue preocupando. Pensamos que hay otras formas de manifestarse sin ponerse en riesgo ellos y sin poner en riesgo a terceros. Pero vos decís que hay, digamos, personajes de la oposición que pusieron en riesgo la salud pública fomentando estas manifestaciones. Yo pienso que hay dirigentes de la oposición que promovieron este tipo de manifestaciones y me parece que es muy irresponsable. ¿Quiénes? Bueno, muchos de Juntos por el Cambio. Eduardo Amadeo estuvo, por ejemplo. Bueno, Patricia Bullrich incluso felicitó a quienes se manifestaban en las calles. A mí me parece que eso no es un buen método. Me parece que la dirigencia política debería estar junta, como en la gran mayoría lo está haciendo. La gran mayoría de la dirigencia política hoy está junta, luchando contra la pandemia. Estuviste en la Cámara dando el informe, digamos, que tiene que dar el jefe de gabinete y hablaste, fue bastante fuerte, digamos, hablaste de que hay un discurso del odio. ¿A quién se lo atribuís? La sociedad argentina está transitando un discurso del odio. ¿Pero quién es el que expresa ese discurso? Mucha gente expresa discursos de odio que lo que hacen es fomentar violencia en la sociedad. ¿Pero a qué llamas discurso? Digo, pongámoslo en palabras. ¿Cuál es el discurso del odio? El discurso del odio es cuando cualquier tipo de discusión o de debate público lo que hace es buscar anular la opinión del otro, buscar anularlo a partir de descalificaciones personales o degradándola diciendo que son un aluvión zoológico o degradándola diciendo también que son una enfermedad, el cáncer, por ejemplo. Esas discusiones en nuestro país, esas calificaciones en nuestro país, organicistas, esos conceptos, lo único que hacen es obturar cualquier debate político y cualquier debate público. Cuando el odio encima encarna este tipo de políticas ligadas a romper las medidas para cuidarnos entre todos y todas, eso evidentemente lo que hace es encima poner en peligro a la gente. ¿Del espacio político que gobierna no hay una respuesta a ese discurso de odio? Para nada. ¿Del kirchnerismo tampoco? Para nada, nosotros debatimos. ¿No hay sectores marginales del kirchnerismo que responden con odio? No, yo creo que nosotros estamos avanzando con una política que podemos dar fe de que no declamamos el diálogo político, sino que lo practicamos. ¿Cuántas veces el presidente Macri, el expresidente Macri se juntó con los bloques de la oposición en los 4 años? Nunca, ni una vez. Alberto Fernández, el presidente, se juntó 3 veces ya. Tuvo 3 reuniones de alto nivel político con los jefes de los bloques, donde todos hablaron. La oposición reclama otra cosa, ¿no? Que están afuera de la mesa de negociación, que no son parte, que no los consultan. Pero estuvieron 3 veces. Pero ayer lo escuchaste, digamos. Sí, pero no es real. No es real. ¿Sabes por qué no es real? ¿Y qué hacen? ¿Se victimizan para qué? Bueno, no sé yo cuál es su estrategia electoral. No lo sé cuál es. No sé cuál es. ¿Pero crees que es una estrategia electoral? A decir, no nos escuchan. Es una estrategia de posicionamiento, de victimización y posicionamiento. Porque es lo que yo te estoy diciendo. Ellos gobernaron hasta hace 8 meses, 7 meses. Y nunca hicieron ningún tipo de reunión de estas características. 70 veces fueron funcionarios en estos 7 meses de alto nivel a dar cuenta y a participar. Digo, nosotros no declamamos el diálogo político, lo practicamos.
desde el presidente hasta todos los funcionarios. Ahora, cuando hablas de este discurso de odio, digamos, y en parte entiendo que debe tener con parte de la oposición o de la dirigencia política que encarna hoy la oposición, ¿vos crees, honestamente te lo pregunto y es finito, digo, pero el discurso del odio lo instalaste en la Cámara el otro día y creo que resonó muy fuerte, ¿vos crees que hay gente... y no hablo de la ciudadanía, sino insisto, de gente que tiene responsabilidad política que no quiere que Alberto Fernández termine el gobierno? No. Nosotros tenemos un sistema político, un sistema democrático con partidos políticos, con representación, que claramente que expresan caminos distintos, porque son distintos y porque expresan caminos distintos. Y no está mal que eso suceda. Mauricio Macri, por ejemplo, desde Francia, ahora que está afuera, habló con colegas y dijo, acá se respetan las libertades. Digo, ¿cómo lo interpretás vos? Acá estamos hablando de Francia, ¿no? Digo, que acá no. No sé, no le repreguntaron. Antes nunca le repreguntaban, pero bueno, ahora tampoco le repreguntaron. No lo sé, no sé qué opina Macri. Macri... ¿No te importa tampoco? No sé, no. Me parece que la opinión... Una cosa es no saber y otra cosa es si te importa o si lo reconoces como el líder de la oposición hoy. No. No. La opinión de Macri está muy alejada de lo que está sucediendo en Argentina. Está muy alejada. Macri se fue a Paraguay, después se fue a Francia. Está muy alejada de lo que está pasando en este país. Muy alejada. Ahora se fue a Francia con la familia, se fue a Paraguay por un viaje, no sé, dijo primero que era por la Conmebol, después dijeron que no, después parece que era un viaje de negocio, después parecería que era un viaje protocolar de no sé qué, porque no tiene ninguna autoridad. A veces se habla del sistema de salud sin conocerlo, sin saber, fue 4 años presidente. Sí, degradó el sistema de salud, degradó a la salud pública, la degradó en la cuestión más formal, si querés, que es degradar el Ministerio de Salud a una secretaría. Pero eso no es ese no es el problema. El problema es que en su gobierno volvimos a tener un brote de sarampión, por ejemplo, porque no se habían vacunado a 8,5 millones de argentinos y argentinas que necesitaban esas vacunas, que estaban en los depósitos. Cuando llegamos nosotros, no es que hicimos un ministerio, pero empezamos a hacer salud pública. Y entonces empezamos a dar las dosis de vacuna que se necesitaban y hace 15 días volvimos a ser un país libre de sarampión porque esas vacunas se dieron y estuvieron en el lugar donde tenían que estar, que no era en un depósito, sino que era... Pero entonces vos, como jefe de gabinete, me decís, no, Macri no, digamos, para mí no representa a la oposición. ¿Quién la representaría? Yo creo que Macri hoy no registra lo que está sucediendo en Argentina. No registra. Macri no sabe lo que está pasando. Pero sigue, digamos, uno entiende que sigue involucrado en la arena política. No lo sé, yo no lo sé. Yo lo que sé ¿Vos crees que está fuera? Y yo no veo que él esté comprometido con ninguno de los aspectos, ni sociales, ni económicos, ni ¿No le importa lo que está sanitarios. pasando? No sé si no le importa o si le importa. Lo que digo es que no está comprometido con nada de eso. ¿Y a quién reconoces vos, digamos, como un interlocutor válido si te dicen, bueno, se sienta acá la oposición? No, me parece que hoy la oposición tendrán que resolverlo ellos, pero bueno, la oposición tiene diferentes aristas. Bueno, está Juntos por el Cambio, que es un espacio, pero después también está el esquema del peronismo federal, de consenso federal, después también está, obviamente, siempre la izquierda que expresa su modelo de país. Horacio Rodríguez Larreta. Y Rodríguez Larreta quizás es hoy quien más se destaca en esa oposición, desde Juntos por el Cambio. ¿Por eso lo quieren por ahí cerca para neutralizarlo un poco? No. Hoy también toca un momento donde se hace difícil discriminar. Hoy necesitamos una coordinación. Y es con Larreta en la ciudad, y es con Kicillof en la provincia, y es con Morales en Jujuy, y con Valdés en Corrientes, y con Perotti en Santa Fe, y con Mansur en Tucumán, y con Alicia Kirchner en Santa Cruz. Digo, es con todos. Es así. Es con todo. Es que es con todo, la coordinación es con todo, porque fíjate una cosa, mira, en los países donde no hubo coordinación entre los gobiernos federales o los presidentes y las provincias, donde no hubo coordinación y unos querían una cuarentena o medidas más extremas o más agudas y otros decían que no, que había que dejar todo liberado porque igual había que, no sé, la estrategia de inmunización de manada y otros hablaban de una cosa y otros hablaban de otra, es decir, cuando no había coordinación, lo que hubo en el medio fueron más contagiados y más muertos. Y eso está demostrado.
Rol de jefe de gabinete de Santiago Cafiero, cuestionado por momentos diciendo, bueno, no es el escudo que tiene que ser de Alberto Fernández, porque Alberto Fernández sale, habla mucho, se mete en todos los temas, opina absolutamente de todo y termina muy desgastado. ¿Cuál es cuál crees que es el rol del jefe de gabinete? No, a ver, mirá, primero había una necesidad donde quien mejor comunicaba y la voz más valorada para la comunicación en la pandemia y durante explicar los momentos de la pandemia, dónde estábamos parados, sigue siendo la voz del presidente. Eso es irreemplazable. Nadie se puede arrogar ese trato que tiene hoy el presidente cada vez que habla, que se expone sus ideas y que explica cuáles son los pasos y cuáles son las limitaciones que existen, los riesgos. Me parece que eso es innegable, que es el presidente el que da ese mensaje. ¿Crees que tranquiliza? Yo creo que sí, es un mensaje que tranquiliza. Hoy hablan de angustia. Cuando una colega hizo la pregunta sobre la angustia, se enojó el presidente. ¿Te acordás? No sé si era angustia, ¿era angustia? Sí, era angustia. No me acuerdo. Sí. Pero... como relativizando, digamos, lo que hoy, después de 100 y pico de días, estamos sintiendo muchísimos argentinos. No, todos nosotros, argentinas. pero nosotros siempre hablamos de que es una situación angustiante. Ahora también, ¿cuáles son las soluciones? No cuidarnos más. No me quería ir del Bueno, tema. el rol de rol, Santiago sí. Cafiero como jefe de gabinete. Sí, digo, ¿qué te diferencia de tu antecesor? Yo puedo contar algunas cosas. Acá había una mesa, había SUS, estaba Peña, cambiaron por... No, yo tengo frutas secas. Frutas secas, sí, bananas y no sé qué hay, y hay unas manzanas por ahí. Pero al margen de eso, que él no usaba corbata, vos sí, digo, ¿qué te diferencia en lo que es el ejercicio del rol en el despacho de al lado, que en esa puerta está Alberto Fernández? Claro. Cuando no hay pandemia, ¿no? Ahora sí, ya no. Sí. Hoy está trabada la puerta. Está trabada, sí. No, mira, no sé, me parece que es un lugar medio incómodo para mí tener que opinar en ese sentido. Yo te puedo decir lo que me toca a mí, que es en un momento preciso, es la jefatura de gabinete que le toca no solo gestionar sin un presupuesto, entonces tener que mover y administrar todas las partidas presupuestarias a partir de decisiones administrativas. Con superpoderes. Con los mal llamados superpoderes también. ¿Por qué mal llamados superpoderes? Porque es medio descalificativo. Dijo Cristian Ritondo algo de, ¿no? El hombre de los superpoderes no super defraudó, creo que dijo una cosa así, después de tu paso por... Sí, después de tu paso por diputado. Ah, bueno, está bien. ¿Pero dónde lo dijo? Porque en el recinto no habló, no tomó la palabra. Ah, mira. No, lo dijo después en los medios. Ah, bueno, eso es muy valiente. A ver, está bien que la oposición opine eso. Yo no escuché que la oposición... yo no fui al Congreso a conmover. No son superpoderes si tenés, digamos, la capacidad discrecional. Yo lo que te quiero decir es que la tarea que tenemos en esta jefatura, que no es mía, no es propia, es de todo un equipo de trabajo, un equipo donde yo tengo integrado un montón de tareas, pero es un equipo de trabajo donde hombres y mujeres permanentemente están apostando a la administración pública, a la función pública, a las herramientas de política para salir adelante, como concepto. ¿En qué creo yo? Bueno, nosotros creemos en eso, en la política como herramienta de transformación social. ¿En qué creemos también nosotros? En la política pública, en los trabajadores y trabajadoras de la administración pública. Estos rumores que debes escuchar habitualmente, digamos, de cambios de gabinete, que por el momento no se dieron, últimamente están apuntando a este lugar, digamos, y hay gente que aparece postulándose para ocupar la jefatura de gabinete. ¿Cuánto hay calculo, no sé si me dirías hoy si estás pensando en... A ver, me tocó, claro, ya terminé hasta acá. Terminamos en este momento, sería un gran momento, televisivo te digo que sería un gran momento. Que no, todavía no. A ver, yo no veo cambios de gabinete, nosotros estamos muy conformes con el funcionamiento. ¿Aníbal Fernández no lo ves con ganas de volver Aníbal es un gran amigo, rol? Es un gran amigo. Pero no fue un gran jefe de gabinete. Por eso te pregunto, ¿no lo ves con ganas? Pero no sé, no soy yo el que tiene que definir esas cosas. Esas cosas, el jefe de gabinete y los ministros los define el presidente. ¿Y qué te dice Alberto Fernández? O qué hablan con Alberto Fernández, que tu idea es quedarte hasta el final de la gestión. No hay cambios de gabinete claramente. por ahora. No hay cambios de gabinete hasta ahora. Un cambio puede llegar a haber. ¿De quién? A ver, vos tenés más información. En el área de energía. Nada, pero eso, a ver, nosotros tenemos... Todos los funcionarios y funcionarias están trabajando con mucha responsabilidad, con muchas restricciones también. Entonces es difícil también generar una evaluación a 7 meses de gestión donde 4 fueron en pandemia.
Nosotros tenemos que ser justos también con eso. La salida de esta pandemia, porque uno escucha el reclamo de, bueno, cuáles son los anuncios que va a haber en términos económicos y salen a hacer anuncios con una agenda que no tiene que ver con la pandemia. 2 ejemplos, estoy Vicentín, que acaban de anunciar el presidente que va a retirar el DNU de la intervención, y la reforma judicial. ¿No fueron 2 tiros en los pies? Digo, en el sentido de que no sé si es lo que la sociedad estaba esperando. Vicentín, nosotros... Vicentín, mira, te digo el fantasma, digo, esto que además te gusta y mucho discutir de política, pero digo, Vicentín era como el fantasma expropiador de Chávez, y la reforma judicial reaparece el fantasma del viejo pacto de impunidad que consagraría a Cristina Kirchner con Alberto Fernández. Sí, digamos, es parte de lo que vos me decís, es parte de ese sentido que tiene muy digerido y muy masticado el establishment, los medios de comunicación más tradicionales, pero la verdad que cuando vas al foco, cuando te enfocás un poco, cuando ves Vicentín, ¿qué era lo que se quiso hacer? Lo que se quiso hacer era una intervención para evaluar cuáles eran los estados contables, cuál era el estado de pasivos que tenía y cómo se podía regularizar, y si era necesario la declaración de utilidad pública. Bueno, esto... ¿Se pueden haber equivocado en la forma, digo, viendo... No, eso fue lo que se quiso hacer. Se quiso recuperar una empresa que estaba con esas características, que es una empresa que está con convocatoria, es una empresa que tiene a muchas familias de trabajadores, muchas familias productoras y proveedoras de esa empresa que están sin cobrar. Esa es la realidad. Y a eso se le suma, bueno, que evidentemente no se pudo avanzar con la intervención. Y que parte de la sociedad la que salió, calculo, interpretó que iban a por su propiedad privada, digamos. Si pueden ir por Vicentín, iban a poder ir por el resto. Es que ahí está el punto, y quizás eso es lo que se tergiversa con mucha facilidad. ¿Quién lo hace? No, me parece que hay un sentido ahí que se alimenta rápidamente, que es un sentido engrietado de la Argentina que nosotros venimos a resolver. Esa cuestión de grieta donde cualquier movimiento que hacemos nosotros se interpreta a partir de categorías que no tienen que ver con lo que es el Frente de Todos. Pero hoy, viendo el resultado, digamos, con este DNU que dice dar marcha atrás en la intervención. Es muy simple. Nosotros damos marcha atrás porque la justicia no nos dejó avanzar en la intervención y porque nosotros no vamos a compartir. Pero no creen que fue un error, digamos. No, nosotros no vamos a compartir un directorio o un fondo fiduciario. Las herramientas que se planteaban para resolver esto no las vamos a compartir con la decisión que el juez tomó, que era que los directores de Vicentín sigan en su lugar. ¿Cómo íbamos a compartir nosotros nuestra estrategia, que era una estrategia de rescate, con los mismos que habían fundido a la empresa? Es ilógico. Entonces, en ese marco decimos, listo, no seguimos. El macrismo, ¿no? También sostenés, Vicentín. Vicentín la fundió el macrismo, claramente, pero ¿por qué? No porque no haya facturado, sino porque, al igual que el país, el macrismo le imprimió una alta financiarización a ese tipo de producciones, sobre todo a la producción agropecuaria, sobre todo a una empresa como Vicentín, que lo que hizo fue sobregirarse permanentemente y abandonar un modelo productivo para ir a un modelo de especulación. Cuando ese modelo de especulación no le sirvió más, le pasó lo que le pasó, que el 7 de diciembre presentó el concurso de quiebra. Nosotros, por ejemplo, el día de hoy el Estado Nacional no tiene los estados contables de la empresa, no tiene la memoria y balance del 2019. A hoy, por ejemplo, no tuvimos acceso a eso. Así que imagínate que estamos imposibilitados en seguir. Estamos imposibilitados porque el Estado Nacional no puede ir a poner recursos que son de todos para avanzar en una empresa que evidentemente no podemos avanzar con los proyectos que tenemos nosotros, porque los mismos directivos que generaron el problema son los que siguen adentro de la empresa. Y reforma judicial, digo, muchos que se pueden estar preguntando también. Reforma judicial es algo que el presidente vino planteando una de sus banderas, siempre. Claramente. Siempre. Hablo del sentido de la oportunidad. Es un proyecto que se va a debatir. Y a lo lamentable, ¿sabes qué es? Y que cuesta que va a tener un costo multimillonario en términos de poder. Multimillonario. ¿No? ¿No va a tener un costo importante? ¿De cuánto estamos hablando? Los juzgados ya tienen secretarías. Sí. Tienen 2 secretarías. Sí. Esa secretaría se transforma en juzgado. Sí. Pero hoy es primordial, digo, creo que no hay ateos cuando hablamos del desastre que es la justicia en el día de hoy. Bueno, nosotros necesitamos mayor acceso a la justicia, necesitamos generar
mayor accesibilidad a la justicia. Pero Comodoro Pi hoy es una prioridad, digo, el fuero federal. No es que es Comodoro Pi o no Comodoro Pi, lo que no sí, porque, a ver, tenemos delitos de narcotráfico, por ejemplo, en distintas provincias y necesitamos abordarlas, y son delitos federales. ¿Y no crees que aviva, digamos, este fantasma, insisto, del pacto consagratorio de impunidad entre Alberto y Cristina? Eso es parte de la comunicación y del sentido que otorgan permanentemente los medios dominantes. ¿Cuáles son los medios? Hoy habló Axel Kicillof también hablando de los medios, no será mucho, ¿no? Dijo, ¿no? Se nota mucho, dijo Axel Kicillof, hablando también de los medios. ¿Hay enojo con los medios? No hay enojo, pero nosotros venimos a disputar sentido. Pero los medios... No vinimos a entregarnos a la mirada dominante de los medios de comunicación. Pero esta mirada dominante de determinados medios... de determinados medios, disculpa. De determinados medios. ¿Refleja una realidad que no les gusta ver o imponen una agenda que no tiene nada que ver con la que ustedes creen que es la realidad? El proyecto de Vicentín no iba contra la propiedad privada de los argentinos y argentinas como se planteaba. No tenía nada que ver con eso. El Ejecutivo elabora un proyecto y eso va al Poder Legislativo, es otro poder del Estado. Sí. Y ahí es donde están los representantes del pueblo, con su diversidad ideológica, de mirada y de proyecto de país, y debaten. Sí. Y generalmente cuando el debate es sincero y honesto, perfecciona lo que han sido los proyectos que se envían desde el Poder Ejecutivo. Generalmente sucede así. Ahora, ¿qué hicieron? Anticiparon su voto en contra sin haber leído el proyecto, sin haber tenido en cuenta que gran parte de ese proyecto está rubricado por la firma de muchos de ellos. Mirá qué curioso. El proyecto Justicia 2020 tiene mucho de lo que, es el proyecto que envía. Si fuese el gobierno de Macri, digo, y a vos te invitan, y fuese funcionario de la oposición, y te invitan a la presentación de un proyecto, ¿vas sin leerlo? Pero te pregunto, ¿hubiese sido? No, yo no hubiera anticipado que voy a votar en contra de algo que no leí. Te lo puedo garantizar. Algo que no leí, no hubiera anticipado que voy a votar en contra. No hubiera manifestado que estoy en contra del aumento de los jueces de la Corte si eso no está escrito en ningún lado. Eso es la comisión. Eso no tiene que ver con el proyecto que mandaron al Congreso. Y eso se mezcló todo. Y era necesario, por eso digo, te vuelvo a preguntar del sentido de la oportunidad. ¿En este momento era necesario? Y otra vez Cristina Kirchner va a zafar de todas las causas que tiene en el fuero federal a partir de esta reforma. Es que vuelvo a insistir, está permanentemente la mirada por los medios. Esto decir que es una idea de los medios. Está permanente, no es de los medios, es de toda una parte de la Argentina que tiene esa mirada, que les han inoculado mucho odio, que les han inoculado una mirada muy sesgada de la realidad, y evidentemente funciona. Para una parte funciona. ¿Y cómo juega eso, digamos, en detrimento de la gestión de gobierno? Nosotros vamos a seguir avanzando en las cosas que creemos justas. ¿Ganamos con tantas tapas de Clarín en contra? ¿Otra vez? No es Clarín tampoco el problema. ¿Cuál es? No, quiero decir que no es un medio de comunicación el problema. Acá hay una disputa de sentido y hay que entenderla en esos términos. La comunicación es una disputa de sentido y hay que entenderla en esos términos. Uno de tus antecesores rompió un Clarín y fue Clarimiente, ¿te acordás? Digamos, hoy no es Clarín. Está hablando de Capitanich. Te quiero decir que es una simplificación decir que es Clarín. Esto es lo que o el Grupo Clarín, ¿no? O el Grupo Clarín, o La Nación, o un diario particular, digo. Es una simplificación eso. Acá hay una disputa de sentido de un frente político que se impuso en las elecciones mayoritariamente, pero que todavía tiene que seguir disputando sentido. ¿Cómo se disputa sentido? Bueno, naturalmente que con materialidades. Esa es la mejor forma de disputar sentido. ¿Por qué? Porque la persona a la que nosotros le dijimos, vos que estás en tu casa, te podés anotar para recibir el ingreso familiar de emergencia, se anotó en una computadora y después fue con el DNI y recibió los 10.000 pesos, eso es materialidad. Eso te da prestigio en la gestión pública. No es chamullo. Cuando vos decís, usted empleador, mande el formulario 931 porque tiene dificultad para pagar el 100% de los salarios, pero quédese tranquilo porque el 50% de los salarios los puede pagar el Estado Nacional si usted cumple con estas características. Si es un título de Vicentín, van por la propiedad privada, eso es chamullo. No, te quiero decir, y sí, claramente. Eso no fue verdad, porque eso no fue verdad nunca. Nosotros no fuimos por Vicentín, nosotros fuimos a recuperar una empresa que estaba en problemas y que era una empresa muy simbólica. Pero bueno, hasta acá, vuelvo a insistir, nosotros quisimos avanzar con esta línea, y evidentemente hubo dilaciones que fueron acompañadas. La estrategia de dilación de parte de los directivos de Vicentín fue acompañada por la justicia. Bueno, nosotros decidimos entonces retirarnos
y avanzar con otras cosas. Nosotros tenemos muchas cosas para hacer. ¿Y por qué demora entre las cosas para hacer? Supongo que deben tener los anuncios que tienen que ver con la negociación de la deuda que se viene dilatando, que da cierto marco también de incertidumbre, No, que es con una medidas negociación. económicas. El que negocia rápido una deuda es porque paga más de lo que tiene que pagar. El que negocia tan rápido, lo que te dice, los mismos que se endeudaron, que después te decían cómo tenías que resolverlo, era porque iban a entregar todo de vuelta. Entreguista lo llamaste a Macri, volvemos a hablar de Macri en algún momento, ¿te acordás? Sí, puede ser, no me acuerdo. Pero puede ser, lo pienso. Alguien que va a España y dice lo preocupado que hubieran estado nuestros próceres porque se pelearon con la madre patria española, evidentemente. Pero decís que una negociación rápida es porque estás dispuesto a entregar todo. Sí, claramente. Entonces nosotros lo que hicimos es una negociación que no es ni inteligente, ni mejor, ni... No. Nosotros lo que hicimos es una renegociación, una negociación de la reestructuración de la deuda, que es una deuda insostenible y profundamente injusta e impagable. Hicimos la reestructuración de esa deuda con una mirada sobre la defensa de la soberanía nacional, sin dejar en camino ningún vestigio de que estamos negociando con los intereses de los argentinos y argentinas y no con otros intereses. Esa es la negociación. Ahora, nosotros necesitamos que eso se resuelva de la mejor manera, porque de nada sirve que nosotros resolvamos algo que en 4 años de vuelta hay que volver a negociarlo. La deuda tiene que ser sostenible en un modelo de producción y de empleo, no en un modelo de especulación económica para unos pocos. ¿Puede estar yendo al fondo? ¿Qué cosa? ¿Puede hablar la posibilidad de ir al fondo implicaría que el Fondo Monetario, por ejemplo, venga a auditar a la Argentina? ¿Lo permitirían? No, nosotros no estamos en esa línea. No. Nosotros no estamos en esa línea. Nosotros vamos a seguir avanzando. A la Argentina, vuelvo a insistir, esta Argentina que vos decís, que hay muchas cosas que se piensan que nosotros hacemos o que no hacemos. La Argentina en ningún momento, desde que se inició las negociaciones de reestructuración de deuda, en ningún momento se abandonó ninguna mesa de negociación, ni golpeó la mesa y se fue. La Argentina promueve el diálogo permanentemente y trata de resolver los problemas. No te voy a hablar de pesada herencia, pero son problemas heredados por la gestión anterior. Este problema Argentina no lo tenía hace 4 años. Será tener este problema más el problema de la pandemia y se esperan anuncios económicos que parecen no llegar, digamos, de reactivación. Somos militantes. ¿Sabés que somos militantes peronistas? Y por eso tenemos la ferviente vocación de enfrentar cualquier problema. Nosotros no perdemos la esperanza. Eso es parte de nuestra identidad política y eso es lo que nosotros exhibimos permanentemente, aunque a veces moleste. Pero vos crees que hay, el otro día creo que dijo Alberto Fernández, no me acuerdo exactamente, pero que no creía o que no había plan económico. ¿No crees que la sociedad espera? Que no cree en los planes económicos. ¿La sociedad no necesita un plan económico que le diga cómo vamos a salir de este desastre? Mirá, con ya no sé qué proyecciones hay de desempleo. La cantidad de veces, y sobre todo lo mal usado que fue el PowerPoint los últimos 4 años, que cada vez modificaban los PowerPoint, que lo único que hacían, los PowerPoint que presentaba Duhovne, lo único que hacían era anticipar una nueva frustración. Eso es lo único que anticipaban, no había otra cosa en el medio. Eran todos planes que fracasaban. Entonces nosotros, eso es a lo que se refiere el presidente. Claro que hay planificación, claro que tenemos medidas, que podemos exhibir medidas. Ahora no pretendan que nosotros hagamos la presentación de un plan. Eso no funciona. Nosotros lo que tenemos es decisión política de avanzar. Y esto es lo que estamos trabajando. Estamos trabajando con todo el equipo de gobierno, con todos los ministerios, cuáles son las herramientas dinamizadoras del empleo, cuáles son las herramientas dinamizadoras que precisan de inversión pública, y entonces en esta instancia donde nosotros podamos abandonar la instancia de emergencia y ir a una instancia de recuperación. Bueno, ese es un poco el camino. Después de unos minutos largos e intensos, me voy a permitir ser algo frívola y superficial, porque si no, no me lo van a perdonar varios y varias, que tiene que ver con, de verdad sos uno de los pocos que por lo menos yo recuerdo en el mundo de la política que fue cosificado por muchas de nosotras y nosotros. ¿Te divierte, te molesta, te enoja? ¿Lo buscaste, provocaste? La famosa remera negra. Aparece una remera negra ajustada. Cuando no había nadie que te preste una camisa. Sí, el presidente, pero ¿sabes cómo me hubiera quedado? No, imagínate que no pude usar una camisa del presidente en ese momento. Nada, estuve laburando todo el día ese día y la verdad era un día de anuncio. Era un día que al final terminó siendo un día de anuncio, sí. Y habíamos trabajado todo el día, bueno, y era domingo y hacía calor. Y así fue. Pero no fue algo buscado para nada. Digo, a ver,
nosotros tratamos de trabajar con mucha naturalidad, no queremos impostar lo que ¿Pero no te somos. molesta esto de que bueno, que está Cafiero y las chicas? Para nada. A tu mujer tampoco. Se divierte. Nada, nos divertimos, no pasa nada. Aparte tampoco estoy pendiente, la verdad que estamos con No, mucho trabajo. de los stickers, de los... Nada, es divertido. Algunas cosas son divertidas, me las manda ella. Ah, mira. Santiago, si vos crees que si hubiese elecciones mañana, ¿cómo respondería el electorado? Perdón, ¿no? Pero como No para sé, a esto sin de... pandemia. Y es que, a ver, ¿qué dice la oposición? No por el enamoramiento, pero sí, a ver, ¿qué otra cosa hicieron que administrar pandemia? ¿Qué tienen para mostrar? Vos contaste gran parte de esto. No, Pero ¿vos crees que mañana los volverían a votar? Yo creo que sí. Yo creo que hay un acompañamiento importante de parte de la sociedad argentina a la tarea que se vino llevando adelante. Yo creo que hay un acierto de parte del gobierno y de parte del presidente en persona a la hora de elegir las prioridades. De que aparte de las propuestas que se habían generado y los compromisos que se habían generado en campaña, lo cierto es que también a esas prioridades se sumó quizás la más primaria de todas, que es el cuidado de la salud, que es el cuidado de la vida de los argentinos y argentinas. En ese sentido yo creo que hay una gran comunión con la sociedad. No creo que eso esté divorciado ni separado. Me parece que hay una gran pregunta, ¿pero no están como cómodos en la gestión de la pandemia? En un punto terrible, nosotros veníamos tremendo. a hacer otra cosa. Nosotros veníamos a hacer otra cosa. Nosotros, Ginés también, ¿no? Supongo que venía después de tanto tiempo a llevarse la despenalización del aborto. Nosotros veníamos a hacer otra cosa, la agenda nuestra era otra. Pero los militantes, y los militantes peronistas no ponemos excusa. Nos hacemos cargo. Y eso es lo que estamos haciendo. ¿Y de qué se van a hacer cargo? Nos hacemos cargo de desarrollar todas las herramientas de política pública que sean necesarias, de tomar todas las decisiones políticas. ¿Aún así que decís que hoy con elecciones vuelven a sacar el mismo número de votos? No lo sé, yo creo que más. ¿Qué es lo que pasa con el fútbol? ¿Son los nuevos ranas? Digo, porque en un momento se supo finalmente que los ranas no contagiaban, pero que era una cuestión simbólica, que había gente que salía a correr mientras otros no pueden o ir a trabajar. El fútbol es un reclamo y se viene postergando la famosa reunión del fútbol, si se habilitan o no los entrenamientos. Sí. ¿Qué va a pasar? Va a pasar lo que pasa con el resto de las actividades, que necesitamos tener la certeza de que no se van a propagar. Pero el protocolo lo tenés y contaste que estabas trabajando. No, bueno, el protocolo, vino un protocolo de la Asociación de Fútbol Argentino, se estudió en el Ministerio de Salud, hay una devolución y se está trabajando en ese sentido, todavía no está definido. El protocolo no está definido y todavía, naturalmente, hasta que eso no esté definido, no está definido la vuelta a los entrenamientos. No va a ser en las próximas semanas porque se venía hablando de no va a ser inminente. Mirá, tenemos una reunión esta semana con las autoridades de AFA para avanzar en terminar de definir el protocolo. Una vez que terminemos de definir el protocolo, ahí podemos ir al próximo paso, que sería empezar a buscar una fecha. Pero hoy la situación epidemiológica, sobre todo de la Ciudad de Buenos Aires o de la zona del AMBA, es bastante restrictiva. Le surgió, por supuesto, con mucha fuerza, y no se puede dejar afuera la cuestión de la inseguridad, con muchos temas que han sido por demás públicos. Y vos decías el otro día, te cuida el Estado, no el mercado. ¿Dónde está el Estado cuando un ciudadano común tiene que salir a defenderse? Polémico, ¿no? Estamos hablando del jubilado de Quilmes, entre otras cosas. Pero cuando un ciudadano tiene decías esa situación. Bueno, esa situación cuando un ciudadano lamentable, siente que tiene que salir a defenderse porque el Estado no está presente. Bueno, nosotros lo que tenemos que hacer en esos casos es seguir fortaleciendo y desarrollando las mejores herramientas de política pública volcadas a la seguridad ciudadana y seguir avanzando en esa línea. Nosotros venimos trabajando, en este caso las fuerzas federales, en coordinación con las fuerzas de las provincias, del resto de las provincias y sobre todo de la zona del AMBA, donde siempre ahí tenemos una presencia ya histórica de parte de las fuerzas federales en diferentes zonas más calientes, digamos, del Pero el Estado conurbano. Está hoy, digamos, frente a esta situación que se da, de hecho, que con la apertura aparece, digamos, mayores niveles el Estado siempre está, y el Estado, naturalmente, que mientras estos casos sigan apareciendo, tiene que redoblar el esfuerzo. Y nosotros estamos dispuestos a redoblar el esfuerzo. ¿Les preocupa a la gente que se empieza a defender? Sí, claro, nos preocupa mucho. Nos preocupa que haya elementos de violencia. Bueno, el mensaje es es que vuelquen su confianza
en quienes tienen la potestad y el monopolio del uso de la fuerza, que vuelquen su esperanza en hacer rápidamente, que crean en que haciendo el llamado, que haciendo las denuncias... y no en la justicia por mano propia. No es el camino. No es el camino la justicia por mano propia. Nosotros tenemos que generar, que naturalmente falta, seguro. Siempre que pasen estos acontecimientos hay un llamado de atención para la administración de la seguridad y para la administración de la política pública en general, de los cuidados de los ciudadanos. En ese caso, el Estado lo que tiene que hacer es volcar cada vez más políticas públicas y recursos, si hiciera falta, para fortalecer a las fuerzas. Porque en definitiva lo que nosotros necesitamos es tener mayor capacitación, mayor volumen de efectivos y con mejores equipamientos. Muchísimas gracias.